presidente cuando llegó a China. Uno, sentar las bases del acuerdo de libre comercio y dos, la renegociación de la deuda. Lo más importante, desvincular esa deuda del contrato de comercialización de petróleo. Y esto está por verse en qué condiciones. Pero sobre lo primero, sobre el acuerdo comercial y además del proyecto de ley de inversiones que sería enviado este jueves, vamos a hablar con Julio José Prado, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que nos acompaña ya esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi, y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan. Gracias también por acompañarnos. Estos acercamientos que se están dando con las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos, tienen antecedentes. Una, la política anterior, el gobierno de Correa rompió con Estados Unidos, expulsaron a la embajadora, le dieron asilo a Assange, desconocieron a la CID y con el cambio de gobierno, Moreno hace las paces con la CID, entregan a Assange, reanudan la cooperación en lucha antidrogas. Decimos esto porque ahí está la base para el vínculo comercial. Dadas esas mejores condiciones, los TLC con estos dos gigantes, los acuerdos comerciales, estarían cerca y el beneficio sería principalmente, ministro, para productos agropecuarios. Sí, muy buenos días nuevamente. A ver, tenemos una política de comercio exterior, una diplomacia exterior tremendamente pragmática bajo la visión del presidente Guillermo Lasso. Esto implica poder tener, al menos la meta que nos hemos planteado para los próximos 3 años y medio, 10 nuevos acuerdos comerciales. Esto implica tener un acuerdo comercial, evidentemente, con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y esperamos que se mantenga así en la primera lista de exportaciones e importaciones con nuestro país, y también, al mismo tiempo, mucho pragmatismo para poder mirar hacia el Asia. Estamos buscando un acuerdo comercial con la China y estaremos buscando también un acuerdo comercial con Rusia. Es decir, son 3 países tremendamente importantes que nos van a permitir tener 3 objetivos, Steffi. El primer objetivo, poder poner más productos ecuatorianos en esos países, en esos mercados en los cuales tenemos que entrar lastimosamente compitiendo en desigualdad de condiciones porque entramos pagando aranceles mucho más altos, fitosanitarias y demás. Actualmente, pero los beneficios serían justamente que los productos en los mercados complementarios, sobre todo los agropecuarios, sean los grandes beneficiados. Sí. El gran sector, digamos, que tiene oportunidad es evidentemente todo lo que tiene que ver con exportación directa a esos países. Pero esto genera un encadenamiento productivo interno que hay que medirlo desde el punto de vista de generación de empleo y generación de oportunidades para otras cadenas productivas. Ese es el primer elemento. El segundo es, cuando uno hace acuerdos comerciales, genera la capacidad de poder importar más productos y materias primas e insumos para todas las cadenas productivas manufactureras, por ejemplo, industriales en el Ecuador. Esto sobre todo es el caso de China. Resulta que con China la mayor cantidad de importaciones que hacemos no son bienes de consumo, no son electrodomésticos y demás, son partes, piezas y materias primas para la misma industria. Pero lo que queremos, Steffi, con estos 3 bloques que he comentado, ¿no es cierto?, con China, con Estados Unidos, con Rusia y con todos los acuerdos comerciales en general, es firmar acuerdos de amplio espectro. Son acuerdos mucho más modernos que no solo tienen que ver con el tema puramente comercial, intercambio de bienes y servicios, sino temas de inversiones, temas de protección de derechos, temas relacionados con ambientales. Y eso es importante. Ahora, en las reuniones que mantuvieron en China, que es socio importante para Ecuador, tenemos pendiente el que se facilite el acceso de lo que ya está pasando ahora con el camarón, con el banano, incluso atún, productos de exportación a China que deberían beneficiarse. ¿Cómo con estas alianzas que están planteando? Sí, hoy por hoy a China ingresa camarón en forma tremendamente importante. De hecho, es nuestro principal socio comercial en los temas de camarón. Pero China, siendo un mercado de 1.4 billones, es decir, 1.400 millones de personas, evidentemente debería tener una capacidad de importar productos del Ecuador con un nivel muchísimo más amplio. Hoy por hoy, solo para que tengamos la cifra, entonces exportamos a China cerca de 2.800 millones de dólares en un solo año. Este fue el dato hasta el año 2020, por ejemplo, completo enero a diciembre. ¿Cuál es el potencial inmediato que vemos en un acuerdo comercial con la China, reduciendo aranceles y accediendo al mercado cerca de 1.000 millones de dólares adicionales? Más, es decir, o sea, unos 3.800. Exactamente, es cerca del 35% de aumento de exportaciones hacia la China. Y esto abre un espacio tremendamente interesante para frutas, para agroindustrias, también para algunos productos manufactureros que pueden ser interesantes para partes y piezas en la Le voy a preguntar sobre eso porque también ahí hay preocupaciones, pero de las reuniones que mantuvieron en China, vale aclarar que siendo China también el principal acreedor bilateral para el Ecuador y además nos siguen prestando más, no se está contemplando la posibilidad de insistir en esos acuerdos de préstamos para inversión, pero
condiciones que ya sabemos, que significaban, ok, para inversión, pero ojo que hay que contratar con trabajadores de empresas chinas, no trabajadores ecuatorianos, y préstamos, pero ok, con petróleo a cambio. La posibilidad de futuros préstamos o inversiones es desvinculando cualquier tipo de contrato petrolero. Mire, uno de los objetivos del viaje fue justamente el acuerdo comercial, y el otro, muy importante, digamos, hubo tres. El segundo, el tema de la deuda, y el tercero, el tema de ver los temas de vacunación, la planta de Sinovac y demás. En este segundo elemento, el tema de la deuda, el objetivo es justamente hacer una renegociación de la deuda que la lleva a cabo el Ministerio de Economía. Pero en mi ministerio, evidentemente, en la parte de inversiones, vamos a buscar un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio que busque la parte de comercio, pero también la parte de inversiones, que dé la seguridad jurídica a las partes de que lo que se haga de aquí en adelante en temas de inversiones públicas o privadas entre los dos países tiene un marco normativo en el cual nos podemos basar. Lastimosamente, la relación en el pasado no ha estado basada en esa transparencia, en esa visión justamente de largo plazo y tratado sobre todo de inversiones que sean, digamos, un estándar internacional. Eso es lo que queremos hacer con China y lo queremos también hacer con Estados Unidos. Es decir, sería no repetir esos condicionamientos. Y si bien es parte de lo que está manejando también el otro ministerio, le pregunto por ser parte de la comitiva también si es que hay avances y respuestas sobre el pedido que hicieron para que el saldo que tenemos por pagar esa deuda aún pendiente, contraída en esos gobiernos anteriores, no se le aplique, que fue lo que pidió el Ecuador, que no nos apliquen otra vez las mismas fórmulas que tenían, es decir, para que se pueda liberar el petróleo, primero lo liberan y luego se paga, no pagar con petróleo a los precios además que ya sabemos cómo se fijaban. Le puedo comentar, Steffi, que yo estuve presencialmente en las conversaciones en las cuales justamente se propuso a la China el poder desvincular el petróleo de la parte de la deuda y seguir justamente avanzando en esta relación de renegociación de la deuda. Esto lo lleva evidentemente a cargo directamente el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. De lo que he podido conversar con el ministro Cueva, ya hay unas reuniones que se están planificando para la siguiente semana, reuniones técnicas con la contraparte, y en realidad creo que vamos a avanzar bastante bien, bastante rápido en esa línea. Hay muy buenas perspectivas de lado y lado de poder avanzar. Igual que en el lado del acuerdo comercial. En el acuerdo comercial acordamos y firmamos un memorando de entendimiento. Y esto es histórico para el Ecuador y la relación de China y Ecuador, porque firmamos un memorando de entendimiento después de 3 meses y medio de que los presidentes Xi Jinping y el presidente Lasso hablan telefónicamente. Es muy rápido, y aquí lo que vamos a hacer es que ya hemos iniciado conversaciones para poder ponernos de acuerdo sobre lo que serán los términos de referencia de ese acuerdo comercial y de inversiones. Y por eso esperan que ese acuerdo podría concretarse al paso que están avanzando quizás incluso en este mismo año. Y ahí hay la preocupación para los sectores sensibles, los que se podrían ver afectados con el riesgo, por ejemplo, de que productos chinos inunden el mercado ecuatoriano, pero sobre todo precios en cuanto a sectores como manufactura o el industrial. Lo que se plantearía para ellos en esos casos es un periodo de desgravación de aranceles, es decir, que lo vayan quitando poco a poco, pero lo están pensando, ministro, ¿qué? ¿En un periodo de 1 año, de años? Sí, el mercado chino ofrece muchísimas oportunidades, pero sin duda que tiene también varias sensibilidades en algunos sectores. Nos estamos basando en las mejores prácticas internacionales de los 3 países que ya tienen acuerdos comerciales con China. Este es el caso de Costa Rica, de Perú y de Chile. Esos países en la negociación que hicieron hace varios años, incluso algunas décadas, incluso en el caso de Chile, ya presentaron partidas que eran muy sensibles y que eliminaron de la negociación. Eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo en los términos de referencia que tenemos que negociar. Incluso para eliminar, usted plantea ciertos sectores, no solamente que sea paulatino el desgravamen, sino que ciertos sectores hay ciertos sectores en los cuales pueden no incluirse en la negociación. Manufactura, industrial, podrían esto hay que ser definirlo, digamos, en los términos de referencia, pero van a ser sectores sobre todo manufactureros, algunos sectores, subpartidas arancelarias que podrían quedar fuera de este acuerdo comercial, ¿no? Entonces son subpartidas, no sectores en conjunto. Esto, a diferencia de lo que hemos tenido, Steffi, con México, por ejemplo, México y Alianza del Pacífico, que está muy avanzado el acuerdo comercial, no permite excluir ninguna partida. En el caso de China, sí podemos hacerlo por el nivel de sensibilidad que existen. Pero lo más interesante de este acuerdo comercial va a ser que incluso para los sectores, ¿no es cierto?, industriales y manufactureros, el poder traer más tecnología, más partes, más piezas, más insumos, les va a permitir ser más competitivos. Pero sin duda que lo que vamos a plantear para sectores muy sensibles son plazos de desgravación más amplios en la negociación y una agenda interna de competitividad que nos permita avanzar. Lo que no puede suceder, Steffi, y todos quienes nos escuchan, es que sigamos teniendo una relación con China y con muchos otros países del mundo en la cual no tenemos un marco normativo que nos permita aprovechar
la mejor parte del comercio. Lo que sí se puede aprovechar, las exportaciones y aprovechar ahora, el tema, ¿no? con Estados Unidos ya hay un acuerdo firmado, por cierto, de primera fase, que ya está firmado. Tenemos ahora lo que están avanzando con China, dos potencias. Está previo ya del gobierno anterior el acuerdo multipartes con Europa y en mercados complementarios la apertura suma, pero en mercados que no son tan complementarios, como es el caso de México, por ejemplo, al que usted se refiere, ¿cuál es la gran ganancia que están viendo, reconociendo también los riesgos que significa acuerdos con México? Y hablo ahí puntualmente, porque si bien México ha sido y es hoy por hoy un buen inversionista en los últimos años en nuestro país, también significará, ministro, para Ecuador más controles por los problemas que atraviesa México en su propia lucha de narcotráfico, su propia lucha de lavado de activos, que ante mayor apertura no ven el riesgo de exportarlo también a nuestro país en esos riesgos. A ver, mire, con México hemos retomado una relación, digamos, política y comercial que creo que está en su punto más alto en la historia del Ecuador. La relación entre el presidente mexicano y el presidente Lasso es de muy alto nivel, ¿no es cierto?, de alta cordialidad, y esto nos ha permitido avanzar muy rápidamente en el acuerdo comercial que estaba prácticamente congelado, estaba parado lastimosamente por falta de relaciones de alto nivel entre los mandatarios de Ecuador y México. Tanto así que incluso hemos estado hablando de poder entender y cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Son conversaciones que se están teniendo al más alto nivel por la experiencia que tiene México en manejo incluso de temas de cárceles, de seguridad y demás, porque ha sufrido este flagelo del narcotráfico mucho más tiempo que el Ecuador. Específicamente en el tema del acuerdo comercial, estamos buscando un acuerdo que justamente nos permita ingresar productos del Ecuador hacia México y creemos que hay un potencial muy grande, es un mercado tremendamente importante, más de 100 millones de consumidores, pero ingresar a México también en ciertas subpartidos va a permitir que esos productos ingresen al mercado norteamericano, a Canadá y Estados Unidos cuando se incorporan en las cadenas productivas mexicanas. Esto es muy importante para productos como, por ejemplo, ingredientes, productos como el cacao, como el chocolate, como los bombones, los confites, que pueden ser parte de las cadenas de panadería, por ejemplo, que se exportan a otros países. Ese es el interés que tenemos también con México. Y en el lado de inversiones, no hay ninguna duda que por el lado de inversiones, México se ha convertido en un socio estratégico del Ecuador en temas como cadenas farmacéuticas, telefónicas. Claro, pero digo, abriendo la puerta también con esos riesgos de lo que ya se está viviendo, ¿no? A ver, se abre la puerta a más oportunidades por todos lados, ¿no es cierto? Cooperación en materia, como decía yo, de seguridad, de combate al narcotráfico al más alto nivel, también cooperación en temas ambientales, cooperaciones en temas de derechos y demás. Es decir, el acuerdo comercial que estamos haciendo con México y que lo esperamos tener en los próximos meses ya terminado de negociar, es el estándar de lo que quisiéramos hacer con otros países. Es de muy alto nivel, es de tan alto nivel que es similar al que tiene negociado México con Canadá y con Estados Unidos. Es decir, no solo aborda temas de acceso a mercados, sino una serie de otros elementos de inversiones, de servicios y demás. Se excluye además el tema de servicios financieros. Ahí Le pregunto varias veces porque ya sabemos lo que ha pasado cuando se intentan lograr estos acuerdos y finalmente, sorpresivamente, el tema de servicios financieros para que pueda venir la banca internacional y logre que sean más competitivas, incluso lograr beneficios en tasas, siempre se queda por fuera. Exactamente, parte de los acuerdos comerciales es el tema de servicios financieros, servicios de telecomunicaciones y específicamente en el caso de México sí que hay interés de las empresas mexicanas y banca mexicana de poder venir al Ecuador y esto es muy importante para el desarrollo de ese sector, ¿no? Ministro, me queda un minuto, pero van a presentar pronto el tema de la ley de inversiones, hablaremos sobre eso una vez tengamos el documento, pero si hay algo que nos pueda adelantar sobre cómo lograron concretar el que se pueda hablar de incentivos para venir a invertir en los sectores que ustedes han identificado, si es energía, hidrocarburos, infraestructura, el sector inmobiliario, quizás más sectores en lo público que en lo privado, pero cómo están mejorando los procesos con esa ley para atraer esa inversión. Clarísimo y muy resumido, Stephanie. La ley tiene tres grandes partes. Reformas al mercado de valores para atraer más capitales internacionales y locales y desarrollar una bolsa de valores potente en el Ecuador. Un segundo elemento, una reforma muy importante a la ley de alianzas público-privadas para concretar ese shock de inversiones público-privadas que se va a poner a disposición de las empresas internacionales en los próximos meses. Y un tercer elemento que está a mi cargo, que es el tema de zonas francas. Le voy a explicar este último específicamente. En el tema de zonas francas, no es que no ha habido zonas francas en el Ecuador, pero ha generado muy poco impacto en términos de atraer inversiones internacionales al nivel que lo han hecho Costa Rica, Colombia o Uruguay. Estos son los modelos que estamos proponiendo. Específicamente en el proyecto de ley lo que vamos a ver son reducciones muy importantes
importantes de impuestos a la renta, por ejemplo. 0% de impuesto a la renta durante 10 años para empresas que se coloquen en zonas francas. Y después, de ahí en adelante, 10 años más de 10 puntos de reducción de impuesto a la renta para esas mismas empresas. Y un cambio conceptual muy importante, Steffi. Las zonas francas no se van a crear por una voluntad política, sino que si es que hay un proyecto empresarial, se pueden crear zonas francas de dos tipos. Zonas francas empresariales, multiempresariales, o zonas francas uniempresariales. Es decir, le pongo el ejemplo. Si es que viene la planta de Sinovac, que estamos justamente en la última etapa para tratar de que venga una planta de vacunación que pueda generar, ¿no es cierto?, vacunas no solo para el Ecuador, sino toda América Latina. Sinovac es donde la empresa quiera fijarse. La empresa puede fijarse en una zona, no específicamente en una zona franca, pero se convierte toda la planta de vacunación, por ejemplo, de generación, de producción de vacunas, en una zona franca de exportación para otros países. Esta es la ventaja del proyecto que estamos proponiendo. Creemos que con esto generaremos el shock de inversiones y de confianza que esperan los inversionistas locales. Lo revisamos para poder discutirlo una vez lo vayamos a recibir. Julio José Prado, el ministro de la Producción, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo, como siempre. Muchas gracias. Nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Con ustedes nos vamos a